unas personas que merecerían también reconocimiento, como el doctor José Ramón Ortega, como doña Alicia Peláez, pero don Gerardo López. Lo que pasa es que son personas que pertenecían a otra generación y hay que empezar a limitar, porque había también otras personas que fueron de nuestra generación y que murieron también recientemente, como María Cristina Martínez, Helman Peláez. Pero entonces Alicia Peláez, claro, ya se mencionó. Entonces hay un personaje, aparte de Jorge Mario y de José Jorge, que muchos me he dado cuenta que no lo conocieron suficientemente y que es de una gran importancia en la vida cultural, no solamente del país, sino internacionalmente, que es Alberto Guzmán Naranjo. Alberto Guzmán, hijo del profesor Guzmán, que todos lo conocimos, era el profesor de religión, fue profesor de filosofía. Don Gerardo, nacido en Mistrató, pero su familia, desplazada en Mistrató por la violencia, vino a Santa Rosa de Cabal y aquí estudió en el seminario. Ese fenómeno del desplazamiento de la violencia, pues seguramente que lo han vivido aquí otras familias de entre nosotros, por ejemplo, la vivimos, porque mi familia tuvo que venirse desplazada de Acermanuevo en 1947 por todo ese fenómeno de la violencia, en ese momento la violencia partidista. Pero sigamos con la procedencia de Alberto Guzmán, hijo del profesor Guzmán y de doña Isabel Naranjo, de los hijos de hija de don Lázaro Naranjo, una familia muy prestante, muy dedicada a la matemática, a la ingeniería, que era como su ámbito, digamos, de conocimiento más importante. Alberto hace sus estudios de primaria inicialmente en el Colegio Jesús, pero a partir del tercero de primaria pasa a la escuela Simón Bolívar y aquí termina su primaria, inicia el bachillerato en la escuela apostólica como seminarista. En el cuarto año, hace hasta el cuarto año, es expulsado porque se volaba, digamos, a ver el cine importante de la época, cuando existía el Teatro Cabal y existían los teatros, el Teatro Arbeláez, existían otros teatros. Él va a terminar el bachillerato en el Colegio Nacional. Ahí es cuando yo entro en mayor contacto con él, porque yo empezaba el sexto y él el quinto, y yo tenía un periódico mural y él se vinculó conmigo para continuar con ese periódico, pero ya en un formato en papel, en ese entonces el stencil. Entonces, empezamos a sacar el periódico en stencil y fue muy grato con él y muy aportante estar redactando ese periódico con él. Yo ya me gradúo, me voy para Medellín a estudiar y él termina su bachillerato en Santa Rosa. Pero hay una anécdota que les quiero contar, es una anécdota, pero para mostrar cómo era la calidad musical de Alberto. Era innata, era impresionante. Era la época en que se daban serenatas y yo había escuchado un tema en el radio, quería llevárselo a una chacha aquí de Santa Rosa. Entonces me fui para pedir a conseguir el disco, cuando esos eran los discos de 78, que eran un tema por un lado, un tema por el otro. Entonces yo lo traje y le dije a Alberto, yo quiero dar una serenata con este disco. Nos fuimos para la casa de él, sacó la guitarra, puso el disco en la radiola, lo escuchó 2 veces y ya lo tenía montado completo, con todos los arreglos, con todo. Yo me quedé sorprendido, yo creo que no tuvo necesidad de escucharlo más, ya el disco estaba, ya el tema estaba montado. Bueno, entonces Alberto, siguiendo con su desarrollo, digamos, académico, inicia en sus estudios de ingeniería eléctrica en la Tecnológica de Pereira, pero él sentía que su verdadera vocación era la música. Realmente Alberto era para la música. Eso de la ingeniería era muy del ambiente del abuelo materno, de ese ambiente de la casa de los Naranjo, allí había varios ingenieros,
pero él logra desplazarse a Cali y allí se vincula a la Escuela de Música de Cali. Él allí se gradúa en Cali en música. Es cuando él se va para Francia a seguir sus estudios musicales, le toca trabajar en todo tipo de empleos, hasta de vendedor de periódicos, pero su propósito era la música. Y allí en las mejores escuelas de música, en la Academia de Música de París, él estudia dirección de orquesta, dirección de coros, composición. Bueno, él dedica varios años al estudio de la música de una manera muy seria. Por eso cuando él regresa a Colombia, él regresa como director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Ahí es cuando me reencuentro con él y tenemos pues la oportunidad de compartir, ¿verdad? De volver a compartir, pero ya en Medellín. Él estaba director de la escuela de la Orquesta Sinfónica de Antioquia cuando se debe desplazar a Cali, por una razón que él nos la explicó a finales del año 22. Yo fui con Beatriz, mi hermana, a visitarlo a su casa Cali y nos contó lo siguiente. Yo no sabía realmente por qué se había venido de la Orquesta Sinfónica de Antioquia si él estaba muy bien allá. Resulta que eso fue en los años 90 y estaba el narcotráfico en su apogeo en Medellín y estaba esa guerra del bloque de búsqueda por los narcotraficantes de Medellín, pero estaba en auge, eso a principios de los 90 estaba en auge, digamos, todo ese grupo que era el que dominaba la escena económica en Medellín. Entonces uno de ellos, un conocido mafioso de Medellín, contrata a la orquesta para que amenice el cumpleaños, los 15 años de una hija. Y a Alberto le pareció un respeto que la orquesta fuera a aceptar eso. Y él como director de la orquesta se opuso a que la orquesta se fuera a amenizar los 15 años de la hija de un narcotraficante. Entonces le tocó venirse porque empezaron las amenazas. Él sintió que no podía quedarse en Medellín, porque ya empezó a estar amenazado. Por eso se fue para Cali, empieza en Europa, director de la Banda Sinfónica del Valle. Ya él empieza a tener una actividad musical y cultural muy importante en Cali, porque además de su formación musical, él tenía una gran formación en literatura. Entonces, Alberto comienza a ser profesor también de la Escuela de Música, fue director no solamente de la Banda Sinfónica, él fue director de varias agrupaciones, él también lo llevaron a la Escuela de Música del Cauca, como él fue el que la creó y la dirigió. También Alberto fue profesor en la Universidad del Valle, cuando él, por eso él recibió tanto reconocimiento, tanto de la Universidad del Valle como de los personajes que manejaban la cultura en el Valle. Él tuvo una gran acogida. Por eso les voy a comparar. Bueno, él muere el año pasado, el 3 de junio, de un cáncer, desafortunadamente, pero había dejado un gran legado a Alberto. Él tuvo varias obras importantes, porque él fue un gran pedagogo en la música. Muchos alumnos, muchos músicos se formaron con la orientación de Alberto. Compuso obras tan importantes como La Misa del Agua, El Río de los Muertos, dos óperas. Tengo entendido que son las dos únicas óperas que se han compuesto en Colombia. Una se llamaba Isaacs, que la compuso como celebración de los 150 años de la María de Jorge Isaacs. Esa obra se estrenó en el Teatro Jorge Isaacs de Cali. Y tuvo, digamos, era un gran arreglista, un gran compositor y un gran pedagogo en la música. Yo les voy entonces a compartir algunos fragmentos de entrevistas que él tuvo, básicamente en dos programas. Uno es
Hablando dos, creo que llamaba es un programa institucional de la Universidad del Valle, en el cual a él lo ponen a conversar con el maestro belga Paul Dury. Paul Dury en ese momento era el director de la Orquesta Sinfónica de Cali. Y entonces es muy importante, me parece, esa entrevista, conversación. Aquí vamos a pasar más fragmentos, porque en él, pues, Paul Dury, por un lado, Alberto cuenta parte de su historia, así que es muy bueno escucharla en la versión de él, digamos, en palabras de él, y por otro lado, la admiración que le tenía el maestro Paul Dury a Alberto como músico y como persona. Hay anécdotas que muestran el talante de Alberto como persona y el reconocimiento que le hace Paul Dury. Y otro es en un programa que llamaba Charlas desde la Universidad, donde el entrevistado es Alberto y cuenta también las situaciones que él vivió. Menciona mucho a Santa Rosa. Tenía un aspecto especial por Santa Rosa. Él le regaló a Santa Rosa le hizo el arreglo último que ha tenido el himno de Santa Rosa, un arreglo para banda sinfónica. Ahorita más adelante lo escucharemos. Ese arreglo, él vino a inaugurarlo, a estrenarlo aquí en el Teatro Cabal, y trajo la Orquesta Filarmónica de Cali. Entonces, a mí tuve el privilegio de haber estado ahí en ese yo lo traje a una semana bolivariana, y en esa semana bolivariana en el Teatro Cabal presentamos la Orquesta Sinfónica del Valle con la dirección del maestro Alberto Guzmán Naranjo. Entonces, vamos entonces a proceder a eso, digamos, a mirar esos fragmentos de esas entrevistas. Bueno, pues podemos empezar diciendo que es casi por milagro. Yo soy un campesino caldense de familia paisa, nacido en Santa Rosa de Cabal, con una tradición de ingenieros en la familia, donde no parecía como la posibilidad de la música, pero por esas cosas curiosas me crié al frente de una cantina oyendo tangos, y me contaba mi madre que desde los 4 o 5 años cantaba bastante bien. Por supuesto cantaba Agustín Magaldi, cantaba Hugo del Carril, en fin. Y por obra y gracia de la profesión de mi padre, que mi padre era docente, educador, él era el profesor de religión en el colegio donde yo debía haber hecho el bachillerato, y huyéndole a mi padre, entonces me fui para el seminario, con la firme voluntad de ser el primer papa colombiano. Y en esas circunstancias los seminarios en esa época eran un encierro forzado, uno estaba interno todo el año y cantábamos gregoriano todos los días del año, y eso fue para mí digamos, una primera... el tango a la música gregoriana. El tango a la música gregoriana, y fue realmente una iniciación musical a los 10 años en condiciones, pues, de un pueblo como Santa Rosa donde no había realmente otras alternativas. Y realmente allí puedo decir que se afianzó una vocación a la manera como la define Rilke, por ejemplo, en la poesía, ¿sí? Algo con lo que uno ya no puede dejar de respirar todo el tiempo. Continuamos con la entrevista que estamos haciéndole en Charlas en la U al maestro compositor Alberto Guzmán Naranjo. El maestro Guzmán ha compuesto una serie de obras que yo calificaría de extraordinarias. Recuerdo muy bien un episodio inolvidable que fue el estreno de la Misa del Agua con motivo de la celebración de los 100 años o algo así de la Catedral Metropolitana de Cali. Igualmente hizo después una composición llamada El Río de los Muertos, que es una mezcla de poesía y música sobre la gran tragedia de la violencia en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta cómo se gestaron esas obras? Háblenos primero, por favor, de la música de la Misa del Agua. La Misa del Agua fue un encargo de Monseñor Sarasti para la celebración de los 100 años de la Arquidiócesis de Cali.
Y tiene una pequeña anécdota que a mí me parece muy graciosa, que vale la pena conocer. Y es que cuando yo fui a hablar con él, yo le dije: Monseñor, yo quiero aclararle que yo soy ateo, pero yo fui seminarista y estudié gregoriano y tengo un afecto profundo por toda la tradición de la música religiosa occidental. Y Monseñor Sarasi me dijo: no importa que sea ateo, pero usted tiene más espiritualidad de la que usted mismo se imagina. Entonces le propuse que alrededor de las partes de la misa, ¿sí? Porque es una misa con el Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, etc. Yo quería hacer una exposición alrededor del agua, porque el agua, primero que todo, es un símbolo de la historia de la formación del cristianismo muy importante. El agua es el elemento de la vida en la formación de la tradición cristiana, sobre todo la primera tradición cristiana del Concilio de Nicea, que es por allá en los primeros siglos pues, de nuestra era. Pero además, en un momento en que el agua es el problema fundamental de la humanidad, es decir, estamos en un planeta en el cual vamos a tener probablemente los mayores conflictos futuros van a ser alrededor del agua. Entonces yo quise reunir unos elementos que están mediados por una cosmogonía. Yo escogí unos temas de la cosmogonía de los indígenas Kogi, cuya cosmogonía empieza diciendo: en el principio era el mar, ¿no? Ese es el texto de la misa. Ese es el texto que yo escogí para empezar la misa. Y en el desarrollo, por ejemplo, en el canto del ofertorio, introduje el poema del agua de la sequía de Barba Jacob, ¿no? Y para el canto final de la misa, escogí un poema chino del siglo VIII, de la dinastía Tang, que es un poema sobre el agua también, lo que el agua vista como la metáfora del tiempo. El tiempo transcurre y no nos podemos devolver, un poco la cosa de Heráclito, ¿no? No le faltaba razón a Monseñor Sarasti, porque el hecho de vincular pues el agua con los servicios religiosos, que siempre se ha considerado el agua un elemento purificador, pues lo lleva a unos al espacio de la espiritualidad y de una manera positiva, por así decirlo. Pero luego usted compone el Río de los Muertos, que es, por así decirlo, la otra cara de la medalla, porque es la historia de la violencia, la historia de cómo bajaban los muertos río abajo en las poblaciones colombianas, cómo se gestó esa historia del Río de los Muertos, que le voy a contar una anécdota, que yo estaba al lado del rector de la Universidad del Valle el día del estreno, y él, que estaba muy emocionado por lo que estaba viendo, dijo: esto es como una especie de Guernica musical, lo cual me pareció una frase muy afortunada que resumía lo que estábamos oyendo. ¿Cómo nació ese proyecto? Pues no sabía esa situación con el profesor Varela, que me parece extraordinariamente afortunada, porque es exactamente eso. Es el momento en el que se está tratando de poner en marcha una cosa absolutamente imposible en este país, que era un proceso de paz, ¿no? Después de que en 1964 empieza este ciclo de la guerra de las FARC, pretender, y con todos los antecedentes que había habido pues, en los últimos 20 años. Entonces yo me dije, yo creo que el arte tiene una responsabilidad, el arte no puede estar separado de la realidad, pero el arte no puede actuar como un sustituto de las construcciones políticas ni de las construcciones ideológicas. Una obra de arte no puede ser un panfleto, por supuesto, pero sí tiene esa capacidad de llegar como la poesía profundamente al significado de las cosas, más allá de las tensiones ideológicas. Entonces busqué una caleña que había sido alumna mía en el Liceo de Alcázar, Ana Mercedes Vivas, y le propuse hacer un libreto sobre ese tema, y ella hizo un bellísimo libreto. Parte es poesía de ella, parte es poesía, por ejemplo, de Matilde Espinosa, una gran poeta del siglo XIX, algunos textos periodísticos, incluso de este gran reportero Sánchez, y con eso yo dije, la forma musical tiene que ser una forma que
involucre la voz humana, por supuesto, porque se trataba de hacer la obra alrededor de ese poema, pero con la relación, una relación dialéctica que se hace entre lo sonoro y lo vocal, ¿cierto? Instrumental, vocal, y entonces escogí esa forma antigua que es el oratorio, que el oratorio tiene también una connotación de que es como algo de carácter religioso. Y yo le dije a Ana Mercedes, es que cuando vamos a hablar de esa tragedia que fueron las masacres, ¿sí? Masacres que han sido, digamos, el escenario de toda esta violencia y que han tenido como uno de los vehículos aterradores de desarrollo los ríos, unos muertos que van buscando la nada, buscando el mar, ¿no? Eso tiene que tener un carácter religioso.